Hemos entrado en una serie de estudios, hermanos, que son muy importantes y muy fundamentales acerca de la doctrina fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. La iglesia universal del Señor Jesucristo tiene un fundamento, tiene una doctrina. Y nosotros tenemos que conocerla y vivir conforme a ella. Se han levantado muchas doctrinas, se han levantado muchas iglesias, pero que cuando uno, hermanos, las pasa por la palabra de Dios, no dan la medida. Hay muchas denominaciones que el hombre inventó, hermano. Jesús nunca dijo voy a hacer denominaciones, unas, no sé, hay tantas, ¿verdad?, para mencionarlas si no queremos que nadie se ofenda. Muchas denominaciones, el Señor no está dividido, hermanos. Amén. A veces una denominación no se puede ver con otra. No es que estos son de esto, es que son de esto, y se separan, cuando en realidad el Señor Jesús edificó y formó solamente una iglesia, hermano. Y todos aquellos que estamos bajo esa doctrina que el Señor estableció, debemos de vernos como hermanos, no como enemigos. El apóstol, ¿verdad?, dice que sufría mucho. Fíjese en el principio del caminar de la iglesia, cuando dice, otra vez, dice, después de haberlos enseñado conforme la doctrina correcta, dice, otra vez tengo que estar por vosotros con dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han tenido dolores de parto? Es terrible, ¿verdad? Terrible. Yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba para dar a luz, hermano, me apretaba, me aruñaba y me decía, tú tienes la culpa, dice. Y yo, ¿por qué? Le digo. O sea, no es cosa fácil. Y mientras más se acerca el alumbramiento, peores son los dolores, hermano. Peores. Pero una vez que ya nace la criatura, se le olvidó el dolor, se olvidó todo, hay gozo y hay alegría, amén, porque ha nacido un nuevo bebé. Amén. Muy bien, entonces, una sola iglesia bajo una sola doctrina, hermano. Entonces, nos dimos a la tarea de traer algunos estudios conforme a la doctrina fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia no dependemos de ninguna denominación terrena. Nosotros estamos dependiendo de la doctrina que se nos dejó fundamentada en los apóstoles y profetas, siendo, dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que primeramente hablamos de la salvación, ¿verdad? Hay una sola forma de ser salvos nomás, ¿no? No hay 2, ni 3, ni 4. Hay solamente una forma de ser salvos y ya tratamos ese tema. Después tratamos el tema del bautismo. También hay solamente un bautismo. Ahorita la gente practica muchos diferentes bautismos. Aún hay gente que se bautiza en el nombre de los muertos, imagínense. Qué terrible. Entonces dice un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Y ya tratamos ese tema. Y después tratamos el tema de quién es Dios, hermano. Si nosotros no sabemos quién es Dios, pues no vamos a poder adorarle, no vamos a poder agradarle. Amén. Entonces ya tratamos ese tema también, quién es Dios. Ya está ese tema. Y ahora el tema, el otro tema fue la venida del Señor Jesucristo, hermano. Hay mucha gente también y denominaciones que ponen la venida diferente, hermanos, a como está aquí escrito. Entonces, también nos dimos a la tarea de traer el mensaje doctrinal de cómo será la venida del Señor Jesucristo. Y es importante que lo sepamos y que estemos bien plantados conforme el Señor lo marcó, porque si nos enseña de otra manera y la creemos y no sucede de esa manera, entonces ¿qué va a pasar? Con la gente va a decir, me engañaron. A mí me habían dicho esto y resulta que está pasando esto otro. Amén. Y ahora el tema que vamos a seguir es acerca de la gran tribulación, hermanos. Gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por gran tribulación o no pasará? Amén.
Entonces es importantísimo que nosotros entendamos esto, si es que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar aquí en la tierra cuando venga esa gran tribulación, y cuando, ya vimos cuándo es que Jesús viene. Entonces, para recordar un poquito, ¿qué le parece si vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 24, que da una narración, una narrativa muy completa de cómo será la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida? Él ya vino una vez, hermano. Él no va a venir 3 veces. O sea, en lo bíblico no dice que son 3 veces, nada más son 2 veces, hermano. Son 2 veces nada más. Ya vino una y estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ahí en Mateo 24:1, vamos a tratar de leerlo así rapidito, pero vaya captando los puntos bases. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué creen ustedes que le dijo Jesús: mirad que nadie os engañe? Porque y se iban a levantar muchos inspirados por el enemigo para engañar a la gente. Ahora, hay mucha gente que está enseñando una mentira, un engaño, sin darse cuenta, hermanos. Y eso es lo peligroso. Amén. Que sin darse cuenta que están enseñando algo que es incorrecto, lo están enseñando y la gente se lo cree. Por ejemplo, allá a los musulmanes les dicen que si ellos se explotan, ¿verdad? Se ponen explosivos y se inmolan, ¿verdad? Para matar a los infieles, según ellos, aquellos que no creen como ellos, se van a ir directito al cielo. ¿Y sabe que ellos se lo creen, hermano? Y luego le dicen que van a tener allá como, no sé si 15 mujeres vírgenes para ellos, ¿verdad? Y por esa promesa están dispuestos, y ellos se lo creen, hermano. Por eso dice la escritura, el proverbio: tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Hay mucha información errónea allá afuera, hermanos, que tenemos que tener cuidado de ella, porque si la recibimos, porque a la carne le cae muy bien, caemos en engaño. Alguien dijo por ahí: this is too good to be true, ¿verdad? No, hermanos, cuando algo se lo presentan muy bueno, a ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces sigue diciendo: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque mire, vendrán muchos en mi nombre, o sea, hablando que Jesús lo dijo, que es la palabra de Dios, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, aparte de algunos que se han levantado también diciendo que son ellos, cuando no es así. Y luego dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahorita, aparentemente, ¿verdad? Siempre ha habido guerras, hermanos. No acá donde estamos, ¿verdad? Pero en otros países. Aparentemente ahorita es como que está todo tranquilo, todo calmado, pero no es así, hermano. No es así. Inclusive hay expertos que dicen que la tercera guerra mundial ya empezó, hermano. No la vemos todavía, ¿verdad? En toda su fuerza, pero ya se empezó a gestar, se empezó a manifestar. Y sabemos que eso, hermano, va a ser algo terrible, porque las armas que hoy se tienen, hermano, son súper destructibles. Entonces dice que va a haber guerras, nación contra nación. ¿Quién está provocando que los gobiernos se levanten así, hermanos? Satanás. Los está provocando a eso. ¿Por qué? Por intereses mezquinos, por poder, por control. Se dice que hay tantas riquezas en el mundo, hermano,
que si se repartieran equitativamente a todos, todos fuéramos millonarios, hermanos. Pero ¿qué sucede? Unos cuantos la controlan. Dios creó este planeta, hermanos, para que tengamos abundancia y podamos nosotros disfrutar de todo lo que Dios creó. Pero hay hombres que no se aman ni a sí mismos, ni aman a su prójimo, que solamente ven ellos, según ellos, el bienestar de ellos, cuando en sí están buscando su mal. Su mal. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es su Dios. Y no les importa a quién pisotean, a quién denigran, a quién matan, a quién destruyen. Ellos nada más. Es un egocentrismo terrible, hermano. Y estamos viviendo en ese tiempo. Una altivez, una soberbia, como diciendo, yo estoy bien. Y dice que antes de la caída viene ¿qué? La soberbia, ¿verdad? Viene la caída. Entonces tenemos nosotros que ser sensibles a cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces sigue diciendo el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, ¿qué? Hablando de los dolores de parto, hermano. Cuando una mujer empieza a sentir los dolores son progresivos, poco a poquito. O sea, esto va a ir subiendo de tono hasta que llegue al clímax máximo, ¿verdad? Cuando el dolor va a ser fuerte. ¿Por qué cree que mucha gente ahorita no busca de Dios, no se acerca a Dios, hermano? ¿Por qué? Está cómoda, tiene comida, tiene luz, tiene agua, tiene trabajo, tiene carro, tiene celular, tiene todo eso. Dice, ¿para qué quiero a Dios? Como si eso fuera solamente lo que el hombre necesita. Dice, lo de Dios puede esperar, dice. El trabajo no puede esperar, mi diversión no puede esperar. Lo de Dios puede esperar cuando es todo lo contrario. Lo de Dios no puede esperar. Todo lo demás puede esperar. La casa, el carro, la ropa, los pasatiempos, todo eso puede esperar. Pero ¿qué sucede? Lo están programando al hombre para que primeramente sea eso y después lo de Dios. Cuando el Señor dice buscad primeramente. ¿Cuántos entendemos Spanish? Buscad primeramente, antes que cualquier otra cosa, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo, hermano? Todo. ¿Qué necesitas tú? Todo. Lo demás será añadido. Pero andamos buscando la añadidura y después a Dios, hermano. Y eso no es de sabios, hermano. No es de sabios. Ahora queremos hacer de Dios, hermanos, como un Santa Claus, ¿verdad? Antes nos decían a nosotros, si te portas bien, te va a traer muchas cosas Santa Claus, dice. Y nos portábamos muy bien, hermano. ¿Y sabe lo que nos venía? Cualquier cosita. Pero a los ricos, hermanos, que se portaban bien mal, le venían un montón de cosas. ¿Qué pasó? Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Dios tiene sus leyes, tiene sus principios y Él no puede quebrantarlos. Hay leyes que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces, ni Dios puede quebrarla. Yo no puedo querer hacer de Dios un Dios a mi manera, que me complazca y que esté de acuerdo conmigo. No, nosotros tenemos que hacernos conforme a Dios. No, a Dios no lo vamos a hacer conforme nosotros pensamos o creemos. Nosotros tenemos que amoldarnos y tomar la forma de Dios. En este caso de Jesús. Amén. Entonces dice dice principio de dolores 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros, el pueblo, la iglesia. Esa gente que no quiere servir a Dios, nos van a entregar a tribulación. Porque van a decir, ustedes son los culpables de que nosotros no seamos felices. Ustedes nos están diciendo que estamos mal, que estamos mal. ¿Amén? ¿Sí empezamos a notar eso? De que aquellos que andan mal nos dicen a nosotros que andamos bien, que nosotros somos los que andamos mal. Y la palabra de Dios se cumple cuando dice que llegaría un tiempo que a lo bueno le llamaría el malo, a lo malo le llamarían bueno, y ya lo estamos viendo. Amén. Aleluya. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, hermano. Físicamente os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Aún en nuestra propia casa, hermanos, vamos a tener, ¿cómo se llama? Los enemigos en nuestra propia casa. Que vamos a suponer un ejemplo, ¿verdad? De que la esposa sí sirve a Dios y el esposo no. Y cuando vengan, a ver, venimos buscando a su esposa, porque sabemos que es cristiana, es esto y lo otro. Y el esposo, en vez de protegerla, le va a decir: ahí está, ahí está. O el hijo también, el hijo que no quiere servir a Dios, ¿verdad? También va a decir: se escondieron en fulano lugar, los entregarán, hermano. Por salvar su carne, hermanos, por salvar que la vida de este mundo, cuando esa vida del mundo se puede ir en cualquier momento, hermanos. Por eso es: el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda la va a ganar. Y eso ya sucedió, hermanos. En el caminar de la iglesia ya sucedió que los mataban por no renunciar a su fe. Y eso viene y viene peor, hermanos. Por eso el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo peor que le pueden hacer a ustedes es quitarle la vida. Y si le quitan la vida, ya lo mandaron a esa nueva vida donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no se envejece, no se pone feo, ni flaco, ni ta. Ya se acabó todo eso, ¿no? Y a lo mejor alguien dice: eso es un cuento, eso es para lavarle el coco. No, Dios no miente, hermanos. Él viene. Y no viene como un abogado, no viene: ay, pobrecito, está sufriendo mucho, vente. Pues no, hermano, ahorita es el tiempo que Él está como un abogado. Ahorita es el tiempo que Él tiene su mano extendida para que cambiemos y vengamos a Él. Ya cuando Él venga va a ser demasiado tarde. Cuando alguien se muera va a ser demasiado tarde, hermano. Allá no puedo yo llegar y decir: ay, perdóname, Señor, yo no pensaba que era cierto esto. Too late. Too late. En vida podemos hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene para dar ese paso, hermano? ¿Qué va a pensar mi comadre? ¿Qué va a pensar mi compadre? ¿Qué va a pensar mi amiga? No sé, un montonal. ¿Qué va a pensar? Que ya me hice aleluya. ¿Sabe lo que significa aleluya? Gloria a Dios significa, hermano. Nos debe de avergonzar a nosotros vivir la vida que el mundo vive, sin Dios, sin fe, sin esperanza. No la vida en Cristo, porque es una vida correcta. Es un privilegio poder vivir la vida conforme manda la palabra de Dios, hermano. Amén. Y para eso se necesita esfuerzo, necesita negarse a los deseos de su carne y decir: Señor, ayúdame porque yo quiero servirte a ti. Amén. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo estamos viendo eso, hermano? Está por todos lados eso. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La iglesia, el pueblo de Dios está pasando por todo esto y ellos siguen firmes. ¿Por qué? Porque tienen una fe a prueba de cualquier prueba. Cuando habla allá en Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peligro, cuchillo, tribulación, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, ni ángeles ni principados, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Nada, ni la pandemia, hermano, nada, ni el hambre, ni las amenazas, nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundamentada sobre la roca, hermanos, sobre la roca que es Cristo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, hermano, y lo vuelvo a repetir. Aún si no hubiera infierno, si no hubiera cielo allá, si no hubiera nada, que el fin del ser humano fuera la tumba, con el solo hecho de vivir conforme la palabra de Dios, nos va de bien para arriba, hermano. De bien para arriba. Nos evitamos tantos problemas, tantos engaños, tantas mentiras. Ya estamos pagados. Pero dice el Señor: no hay quien no haya dejado, dice, padre, madre, esposas, hijos, propiedades por mí, y no reciba 100 veces más aquí y después la vida eterna. Yo digo: Señor, con que viva una vida tranquila, sirviéndote a ti, que no me meta en esos problemas, ni ande cayendo en mentiras y engaños, ya me doy por pagado. Lo demás ya es un regalo extra. Un regalo extra. Hay que verlo de esa manera. Y para ello hay que estar conviccionado para cada día pelear esa buena batalla de la fe.
Dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio está siendo predicado por todos lados, en todos los idiomas. Ahora con las redes, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las redes sociales y todo eso. El evangelio está siendo predicado por todos lados. El asunto es que mucha gente no lo quiere oír. ¿Sabe por qué no lo quieren oír, hermano, el evangelio? Porque se siente el mal. El evangelio es la luz, hermano. Y como alguien está en tinieblas, ¿qué pasa cuando alguien está en la oscuridad y de repente prenden un foco muy brilloso? Se siente mal, lo rechaza. ¿Ha entrado usted a un cuarto donde hay cucarachas y prende la luz, hermano? Salen disparadas, ¿verdad? Porque les molesta la luz. ¿Sabe por qué esa gente le molesta y no quiere oír la palabra de Dios? Porque andan mal, hermano. Andan mal. Si anduvieran bien, hermano, se gozaran con la palabra. Amén. Por ejemplo, si estuviera aquí un borracho aquí, ¿verdad? Y yo digo, y la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que los borrachos no entrarán al reino de los cielos? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Muy bien. Va a decir, gloria a Dios, va a decir, porque los borrachos no, se va a sentir redargüido, se va a sentir mal. Mal se va a sentir el corazón, le va a empezar a palpitar y dice, yo no sabía que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos y yo soy uno de ellos. Pero si no es un borracho, si yo le digo al hermano Arturo, hermano, tú no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú eres un borracho. Va a decir, pero ya fui perdonado, ya fui limpiado, ya yo no tengo ese vicio, yo no tengo ese problema. Entonces, todos los seres humanos, hermanos, en alguna área hemos fallado, en alguna área hemos estado mal, pero para eso vino Jesús, hermano, para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva vida. Pero hay gente que no quiere acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir complaciendo los deseos de este mundo y de su carne. Y ese es el gran problema. Dios no manda al infierno a nadie, hermanos, ni al cielo a nadie. Dios dice, aquí está la vida, la muerte. Tú escoge. Es el ser humano el que escoge, hermanos, ir a un lugar o ir al otro, no es Dios. Por eso es que este evangelio será predicado por todas las naciones y después viene el fin. Ya no va a haber excusas allá arriba. Es que no sabía, es que nadie me dijo. No, es que no quisiste atender el llamado. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice, por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que lea, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando ya llegue, hermanos, esa presión fuerte, amén, donde ya las cosas se van a poner a lo máximo, ya uno no va a poder estar habitando en una ciudad, hermanos. Ya va a tener que huir a los montes. ¿Por qué? Porque las ciudades están controladas, hermanos, por la policía, por el gobierno. Los comercios, la comida, todo, hermanos, va a estar controlado de tal manera que si no es de los malos, no es de los que viven conforme el mundo, nos van a desechar, nos van a perseguir, y ahí es donde viene la marca de la bestia. Bestia es un sistema, es un poder, hermanos. No es, ¿verdad?, un animal así, no, es un gobierno que tiene instintos bestiales, hermano. Amén, destructivos. Amén, que no tiene compasión ni misericordia del sufrimiento de nadie. Eso es lo que significa una bestia. Y esas ya están, hermanos, en operación. No se han manifestado del todo, pero ya están en proceso en este mundo que vivimos. Dice, hay de las que están encinta o embarazadas de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde los principios del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Está hablando acerca de los acontecimientos que van a estar pasando antes de que Jesús venga por su iglesia, hermano. Amén. Eso está hablando. Todo esto va a estar pasando. Y alguien dirá, pero ¿cómo Dios va a permitir eso? Mire, nosotros amamos o cuidamos o valoramos más el cuerpo físico que el ser espiritual, hermano. Ese es el problema. Nosotros nos acostumbramos tanto a lo humano, a lo carnal, que eso tiene un gran valor. Lo espiritual, como no lo entendemos, eso no le damos ningún valor. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Él a quien verdaderamente valora, hermano, es al ser espiritual que está dentro de ti. Tú eres un ser espiritual, alma, cuerpo y espíritu. Pero nosotros le damos mucho valor a lo terreno, a lo carnal, a lo visible. ¿Y qué dice el Señor? No temas a los que matan el cuerpo, a los que hacen sufrir al cuerpo, a los que destruyen el cuerpo, a los que te dañan el cuerpo. No temas a eso. Eso no es gran cosa. Antes temed, dice, aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y el único que puede hacer eso, hermanos, es Dios. Nadie más. Pero nosotros le damos tanto valor a lo terreno, a lo humano. Yo sé que las madres aman mucho a sus hijos, ¿verdad? Debería ser así. Yo sé que desafortunadamente hay madres que a veces no aman a sus hijos, ¿verdad? Que los dejan tirados donde quiera, que nacen y por ahí los echan al bote de la basura. Eso ya es algo satánico, eso. Pero nosotros debemos de amar más a Dios, hermanos, que a un hijo, que a una hija. Debemos de amar, el hombre debe de amar más a Dios que a su esposa. Pero ¿cómo? ¿Sí? Los entendidos entenderán. La esposa debe de amar más a Dios que a su esposo. Amar más a Dios que al trabajo, que a cualquier cosa, que su casa, que su carro, que su teléfono, porque ahora el teléfono, hermanos, es el Dios de muchos. Trate usted de vivir sin teléfono por una semana. A ver si puede. Aleluya. ¿Por qué? ¿Para qué se usaba el teléfono antes, hermano? Para poder hablar con alguien. Ahora, ¿verdad que si vivíamos sin teléfono y no había problemas? ¿Podrá un ser humano ahorita vivir sin teléfono? Sí puede, hermanos. Porque ¿para qué usa más el teléfono uno? No para hacer llamadas, hermanos. Inclusive si usted le llama a alguien ya ni le contestan, hermanos. Ya no le contesta. Tiene que mandar un mensaje, un WhatsApp o no sé qué cosa para que le contesten. Entonces, sí podemos vivir, hermanos, sin el teléfono, pero no se nos hace algo imposible. ¿A dónde nos está llevando este sistema, hermano? A ser codependientes de eso. El otro día yo vi esa fila llena, hermano, de niños, cada uno con su teléfono ahí, aquí en la iglesia. Y puros iPhone, hermanos. Y los padres, bien, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasa su hijo allí, hermano? No, hermano. Usted tiene que estar atendiendo a sus hijos ahí, hermano. Yo no sé ni por qué dije eso. Perdóneme. Dice 22, y si aquellos días, fíjese, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de la iglesia, hermano, de la iglesia. Y alguien dirá, no, pues si vamos a sufrir todo eso, mejor yo no sirvo a Dios. Es que aunque no sirvas a Dios vas a estar sufriendo también. Aunque no sirvas a Dios vas a estar sufriendo. Así que no hay de otra, hermanos. No hay de otra, o servimos a Dios o servimos a Dios. Amén. Servir a Dios, hermano, debe ser un deleite. Aún sufrir por Dios, hermano, debe de ser un deleite. Por ahí había una canción que decía que aquel que ama más
sufre más, hermanos. Sufre más. Pero aun cuando uno sufre por amor, hermanos, debe de haber gozo y alegría. Estoy sufriendo por amor, pero un amor correcto, hermano. No un amor ficticio, un amor carnal. Cuando uno verdaderamente sufre por amor, se goza. Jesús sufrió allá por amor, hermanos, a nosotros. Los discípulos estuvieron dispuestos a ser azotados por amor a Jesús, hermanos. Dice que ellos se sentían contentos, gozosos de haber sido azotados por causa del amor que tenían para con Dios, hermano. Así debe ser. El amor todo lo puede, hermano. El amor correcto todo lo puede. Y cuando sufre por amor, el amor correcto es una bendición, hermano. Debemos de estar dispuestos a sufrir por causa de servir a Dios, hermano. Amén. Porque el cuerpo es temporal, el cuerpo es pasajero, eso se va. Sigue diciendo, 26. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. E inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, fíjese, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre, ¿dónde? La nube del cielo, con gran poder y gloria. ¿Cómo se fue Jesús, hermano? En una nube, ¿se acuerda? Estaban los discípulos, dice, con él, porque él ya se iba. Él ya era el tiempo de que se fuera a tomar su lugar otra vez allá en el tercer cielo. Dice que estaban los discípulos viendo que una nube lo iba alzando, se fue yendo, y ya cuando lo perdieron de vista, dice que dos ángeles se presentaron ahí y le dice, varones hermanos, ¿qué estás mirando? Dice. Ese Jesús, dice, que se ha ido, así como lo habéis visto ir, así va a regresar. Y aquí está la señal, así va a regresar, hermano. Pero la tierra, hermano, va a ser un caos terrible. La tierra a nivel mundial va a ser un caos terrible. ¿Y quién podrá aguantar ese caos, hermanos? Solamente alguien que está bien plantado en la fe, hermano. Va a estar dispuesto a negarse a cualquier concupiscencia y deseo de la carne, a cualquier moda, a cualquier cosa que te está apartando de las cosas de Dios, para soportar todo eso. Ahorita, hermanos, gente se quita la vida por cualquier cosa, hermanos. Es que mi papá me quitó el celular, y se quitan la vida, hermano, porque le quitaron el celular. ¿Usted cree que habrá principios, que habrá valores, que habrá entendimiento de lo que es la vida, hermanos? Es que tengo mucha presión, es que nadie me ama, es que me siento solo. Pácatela, se quitan la vida. ¿Podrán aguantar cuando venga eso, hermanos? No, hermano. Por eso las cosas de Dios son serias, hermano. No es cualquier cosa. Aleluya. No se me asusten, Dice, así va a venir, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando ya Jesús venga, hermano, viene aquí a rescatarnos. Aquellos que habremos quedado hasta la venida del Señor, Él viene a rescatarnos, porque este mundo es un caos, hermano. Y los que no sirvieron a Dios, que son mucha gente, se van a quedar, hermanos. Se van a quedar. Pero va a haber tal mortandad, hermanos. Mucha gente va a morir. Que los que logren quedar, hermanos, que van a ser pocos, ellos van a vivir, porque ahí se va a establecer, después del juicio de Dios, se va a establecer un milenio, 1000 años aquí en la tierra. Los que logren quedar, amén, que no son salvos, van a entrar a ese milenio, pero no para ser salvos, solamente porque Dios tiene un plan. Porque después de 1000 años, dice que cuando venga el Señor a hacer juicio, dice que a Satanás
y a todos sus demonios los va a encerrar. Los va a encerrar, les va a quitar su libertad, su dominio, y van a estar encerrados ahí, dice, por 1000 años. Entonces por 1000 años va a haber paz en la tierra. Jesús va a estar reinando aquí junto con nosotros, pero ya nosotros en un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se cansa, que no se envejece, que no se le cae el cabello, que no se le hacen las, ¿cómo le llaman? Las patas de qué, ¿sabe qué acá? Nada, hermanos. ¿No les gustaría tener un cuerpo así, hermano? La gente gasta tanto dinero ahorita, ¿verdad? En mantenerse joven. Cuando ahí, hermanos, no vas a tener que gastar absolutamente nada, solamente serle fiel al Señor hasta la muerte. Cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Entonces, ellos se van a quedar ahí, pero ahí viene otra enseñanza en el milenio. Después vamos a hablar de eso, porque eso es lo que va a seguir el milenio. Entonces, para no salirnos del tema, para concretar esto, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que están pasando todos esos acontecimientos, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermano? Así como en los días de Noé, hermano. La gente no quiere oír las cosas de Dios, no las valora, hermano. Pero haga un concierto ahí, ¿verdad? Secular, donde estén adorando a Satanás, hermano, se llena. Acaba de pasar un concierto por acá en Texas, creo, ¿verdad? Estaban al aire libre, todos parados, hermano, horas y horas y horas parados ahí, uno pegadito al otro. Y el hombre que estaba ahí estaba haciendo un ritual a Satanás, ahí lo que estaba haciendo, esa música destructiva. Y hubo como algo que, un temor, algo, y hubo una estampida, hermanos, y murieron muchos ahí. Pero a un lugar como este, donde hay paz, donde hay vida, donde hay principios, hay valores, donde te enseña para vivir bien y gratis, ¿dónde está la gente? ¿Qué hay acá, hermanos? Están engañados, hermanos. Dice: ya me viera ir ahí, dice, para que me saquen el dinero, dice. Y en ese concierto no te sacaron el dinero. Y caro, hermanos, caro. El sacrificio es muy pesado. Pero ¿qué sucede? La carne busca la carne, hermano. Por eso es necesario nacer de nuevo, hermanos. Si la persona no nace de nuevo, las cosas de Dios no le agradan, no, para nada. Qué enfado eso. Mejor acá la carne, darle lo que necesita. Pues eso es lo que el diablo le dice, ¿verdad? Eso es lo que necesitas para ser feliz. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, perdóname, Señor, reconozco que ando mal, necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Amén. Ok, por causa del tiempo íbamos a leer todo, hermano, pero ahí están los acontecimientos. O sea, cómo la iglesia está pasando por tribulación, por cosas terribles, y después viene Jesús, es lo que dice. Amén. Vamos a pasar a otro capítulo, ahí en el libro de Apocalipsis. Libro de Revelación, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Gente que fue atribulada, gente que sufrió por causa de serle fiel al Señor, y ahí están, hermanos, con ropas blancas. Dice que vienen con palmas. ¿Se acuerda cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén? Como con palmas, ¿verdad? Estaban, palmas significa victoria, hermanos, victoria. Y la sangre del Cordero que limpió sus ropas es la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros para perdonarnos nuestros pecados. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. No nomás, hermanos, de los que vamos a pasar, ¿verdad? Si Dios nos presta vida y sigamos al tiempo del fin, que pasemos por esa tribulación, sino muchos que han sido atribulados, muchos que han sido muertos por causa de servirle al Señor. O sea, desde que la iglesia se formó, hermano, en Jerusalén, ¿se acuerda que hubo una gran persecución? Y a través de los siglos, ¿se acuerda usted de la Santa Inquisición, hermanos, que de santa no tenía nada? Que mataron a millones y millones de cristianos, hermanos. Una iglesia muy grande los mató porque no creían como ellos, hermano. ¿Acaso Jesús mandó que mataran a los que no creyeran como ellos, hermano? Y ahorita hay esas sectas que los que no creen como uno los matan, hermano. Entonces, gente que ha sido tribulada, amén. En todo el tiempo que hemos estado en el planeta Tierra ha sido tribulada de diferentes maneras. Son esos que están allá con el Señor, que pasaron por esa gran tribulación. ¿Cómo dice la gente entonces? ¿O cómo se enseña que la iglesia no va a pasar por tribulación? Si lo estamos viendo, hermanos, posiblemente no aquí a esa intensidad, pero en otros países, hermanos, están haciendo eso con los cristianos. Pero como está muy lejos, pues nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Y alguien dirá, en Estados Unidos no va a pasar eso, de que deje el gobierno que maten a los cristianos. Hermanos, ahí le va esta. Respetamos nosotros, ¿verdad? Cada quien toma su decisión. Pero hay gente que por convicción cristiana no se han querido vacunar, hermanos. ¿Y sabe lo que está pasando? Le están diciendo, si no te vacunas, fuera del trabajo, te me vas del trabajo. Si no te vacunas, todos los gastos que tú tengas en el hospital vas a tener que pagarlos tú, el gobierno no los va a pagar. ¿Qué no es tribulación eso, hermano? ¿Que no tiene uno libertad de decidir una cosa o la otra? Amén. Y eso va a crecer a otro nivel, hermano. Por eso allí es donde uno ya tiene que ir a vivir. Cuando ya se ha presionado ese nivel, ir a vivir a uno allá donde no dependa del gobierno. A sembrar en el campo allá, hacer un pocito y ahí sembrar tus hortalizas, sembrar tu frijol, tu maíz y de ahí vivir, pero sirviendo a Dios, hermano. Porque si solamente lo vas a hacer por salvar tu cuerpo físico, no por salvar tu espiritualidad, pues de nada te sirve, ¿verdad? No, que vas a ir allá porque tú no quieres entregarte, tú no quieres renunciar ni negar a Jesús, hermano. Por eso. Porque no se trata de sobrevivir nomás físicamente, se trata de sobrevivir siéndole fiel al Señor. Amén. ¿Sí lo entendemos? Los jóvenes, hermanos, no saben lo que es vivir de una manera natural, ¿verdad que no saben? Aleluya. A ver, ¿cuántos jóvenes de aquí van y quebran leña? Van y buscan la leña en el campo para poder prender la hornilla ahí. ¿Cuántos van y ordeñan la vaca ahí? ¿Cuántos van al pozo con la cigüeña para sacar el agua ahí? ¿Ve? No, hermano. Todo está en el refrigerador ahí, ¿ve? ¿Cuántos han ido a matar una gallina, verdad, para hacer el caldo de gallina? ¿Cuántos han aprendido a vivir sin luz eléctrica, sin aire acondicionado? Mucha gente, hermano, está tan acostumbrada a eso que cuando no tenga eso, va a decir, ya no vale la pena vivir. Van a decir.
Usted le da de comer a un joven una carne natural, hermanos, que no esté con todas las cosas que le ponen a la carne para que se vea bonita y gordita. Y dice, qué feo sabe esta carne, dice. Ten puesta la carne con no sé cuántas químicas que le echan ahí para hacerla blandita, ¿verdad? Que no le nutre, que le afecta. Todo esto viene, ¿estamos preparados, hermanos, para ello? Viene eso, hermanos. Alguien dijo por ahí, vale más un grito a tiempo que 1000 después, hermanos. Y alguien dijo, ten garrotazo dado, ni Dios te lo quita. Dios nos advierte aquí de lo que viene, en qué mundo estamos viviendo, hermanos. ¿Sabe quién es el peor enemigo del hombre, hermanos? El peor enemigo del hombre, ¿sabe quién es? Uno mismo, hermano. Uno mismo es el peor enemigo. Así que cuando te veas al espejo, no sé cómo se llama usted, Jesucito, vale más que te controles, porque si no, amén. ¿Hay Jesuses aquí? ¿No? ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, pues alguien que se llame Jesús, ¿verdad? Cuando se ve en el espejo dice, yo sé que tú eres mi peor enemigo, así que ándate con cuidado. No diga, es que mi papá tiene la culpa, es que el pastor tiene la culpa, es que el patrón, es que el gobierno, es que no, hermanos, el peor enemigo de uno es uno mismo, hermano. Porque depende de las decisiones que tú tomes, eso es lo que vas a cosechar, eso va a ser tu problema. Yo no sé por qué no me dejan hacer lo que me dé la gana. Quiero ser libre. Es lo que el diablo te inspira, que quieres ser libre. Esa gente que no quiere someterse a ninguna ley, a ninguna ordenanza, hermano, están 6 pies bajo tierra, están en la cárcel o en un centro para locos, hermano, o están debajo de un puente por allá, que no quieren que nadie los controle, que nadie les diga qué hacer y qué no hacer. Y no es así, la vida no es así, hermano. Siempre tenemos que estar bajo autoridad, someternos a una autoridad, tanto terrena como espiritual. Aquel que dice, Dios, ni cuenta se da. ¿De qué hago? Claro que sí se da cuenta. Claro que sí. Amén. Ok, Apocalipsis 13:1, porque el tiempo nos va ganando. 13:1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Todo esto, hermano, tiene explicación, pero nos tomaría mucho tiempo explicar esto, ¿verdad? Cuando habla acerca de, por ejemplo, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, son los gobiernos, los reinados, ¿verdad? Que se unen, hermano, para hacer fuerza y ser usados por el enemigo. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Acuérdense que la bestia es un sistema, es un gobierno, es un poderío que hace todas esas cosas, ¿verdad? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, o sea, Dios se lo permite, hermanos, para cumplir el plan, contra los santos, fíjese, y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que ahí es cuando va a estar esta gran tribulación. Cuando dice vencerlos, hermanos, no es que renunciaron a servir al Señor, sino que los mataron, hermano. Los mataron. Renuncia de tu fe si no te matamos. Pues yo no renuncio. Y los matan, es cuando dice vencerlos. Ahora, alguien puede tomar la muerte como lo peor que le pasa en la vida, hermanos. ¿Verdad que así lo ve mucha gente? La muerte es como lo peor que me puede pasar en la vida, pero uno que entiende las cosas de Dios, que entiende que estamos de paso, que somos temporales, que tenemos promesa de Dios de una vida eterna en un cuerpo glorificado, que no se cansa, que no se envejece, que no tiene que hacer nada de esas cosas, no le da tanto valor o no se siente tan mal el morir, hermano.
El apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Pérdida? Ganancia, hermanos. Allá no tiene que trabajar ya, hermanos. No tiene que levantarse a las 3 de la mañana. Las hermanas no tienen que andar cocinando ahí, ¿verdad? Nada de esas cosas, hermano. Como los ángeles, hermanos. Entonces, no debemos de ver la muerte como algo trágico, hermano. No, el asunto es que cuando no servimos al Señor, sí debemos de verlo como algo trágico. Pero cuando servimos al Señor, hermano, como Dios manda, es una ganancia. Ya te liberó de este cuerpo a ser libre ahora sí, en un cuerpo glorificado. Pero la gente, como les digo, como nomás tiene mente para lo terreno, la muerte es lo peor. Y no debe de ser así, hermanos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros nos vamos a morir cuando Dios quiera, hermanos. Cuando Dios quiera nos vamos a morir. No cuando yo quiera. Hay tantos ejemplos de eso, hermano. Pero el asunto es que no sabemos cuándo. Por eso hoy tenemos que ponernos bien con Dios. Ya renunciar a aquel tipo de vida que no agrada a Dios. Agradamos a la sociedad, posiblemente al vecino y no sé a quién, pero a Dios no agradamos. Y es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Dios nos dio un cuerpo que dice que es el templo del Espíritu Santo, hermano. Cuidemos ese templo, porque dice que aquel que destruye ese templo, Dios lo va a destruir a él. Pero es que no puedo, es que lucho y batallo. Necesitas fe, necesitas acercarse a Dios, leer la palabra, meditar en ella. Dice que la fe, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando tú tienes fe, tienes poder, poder para vencer cualquier cosa. Entonces, sigue diciendo aquí la escritura, dice al versículo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres ¿qué? No estaban escritos en el libro de la vida. O sea, nosotros por nada, por ninguna presión debemos de adorar a esa bestia, a ese sistema. No importa que nos quiten la vida. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí es la paciencia y ¿qué? La fe de los santos, la fe de la iglesia, del pueblo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, así una bestia con menos poder, menos cobertura. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, de esos sistemas de gobierno, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Por eso no debemos de andar detrás de las señales, hermanos. No. Y se engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adoraren. ¿Se acuerda cuando aquellos a 3 jóvenes le dijeron tienen que adorar esta estatua? ¿Cómo se llamaban? Mesad y Abednego. Tienen que adorar esta estatua, si no los vamos a echar en el horno de fuego. ¿Y qué hicieron esos jóvenes? Esa llama de fuego nos van a consumir. Dice que le subieron la temperatura 7 veces más de lo normal, hermano. Si con una vez ahí quedaban, dice 7 veces más, como diciendo, ¿quién podrá librarlos? Dijeron, adoren a esta imagen, si no los vamos a echar al horno. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron, sabe, oh rey, que al Dios que nosotros servimos. ¿Cuál es el Dios que nosotros servimos, hermano? Aleluya.
Con poder, hermanos, todo lo sabe, Rey de reyes, Señor de señores. Sabe, oh Rey, que al Dios que nosotros servimos, porque es el único Dios que tiene poder, hermanos, para liberar. Al Dios que nosotros servimos puede librarnos de esas llamas. Pero sepa que si aún no nos librare, porque no fuera su voluntad, no vamos a adorar a esa imagen. Y háganle como quieran. Agarraron a los 3 jóvenes, los tiraron en el horno. ¿Saben lo que pasó, hermano? Los que los echaron, que eran hombres fuertes, vigorosos, nomás con recibir el resplandor, ¿verdad?, de las llamas, ahí quedaron muertos al momento, hermanos. Ahí quedaron muertos. Dice que los que echaron ahí, dice que andaban bien a gusto, unas vacaciones ahí, ¿verdad? A gusto en el horno, hermano, disfrutando, moviéndose, cargajeándose. Tenían un party ahí dentro del horno, hermanos. Dice que el rey dijo: ¿qué pasó? ¿Que no son 3 los que echamos? ¿Cómo hay un cuarto ahí? Y el cuarto parece al hijo de los dioses, dice. Andaban con el Señor ahí, hermanos, diciendo: te felicito, mi hijo, pasaste la prueba. Y que cuando el rey ve eso, Nabucodonosor dice, les llama que salgan. Y salieron de ahí, hermanos, tranquilos, calmados. Dice que fíjese, las ataduras con las que estaban atando sí se quemaron, se rompieron, hermanos. Pero ahí afuera dice que no tenían olor a quemado, ni su cabello, absolutamente nada se quemó. A ese Dios servimos nosotros. Ese Dios nos ha dado promesa, hermanos. Pero ¿qué sucede? Si no tenemos fe y no estamos alimentando esa fe, al rato ya Dios, allá en un rincón. Dice que un niño le preguntó a Dios: ¿qué tan grande, dice, es Dios? Le dice. Y de repente ve un avión que va. Dice: así de grande como ese avión. Dice: así. Pues no es tan grande Dios entonces, dice. Porque lo vio bien lejos. Pero lo llevó al aeropuerto. Y ya vio el avión ahí cerquita. Dice: qué grande es Dios, dice. Entonces así es, hermano. Hay gente que tiene un Dios así, hermano, de pequeñito. Pues, ¿qué va a poder hacer ese Dios? Porque están bien lejos de Dios. No entienden quién es Dios, hermano. Están apartados, lejos de Él. ¿Habrá temor? ¿Habrá temor de la gente al ver un Dios tan pequeñito así? Que lo conciben de esa manera, no hay nada. Pero cuando entienden que Dios es grande, poderoso, que todo lo sabe, que nada sale fuera de su entendimiento y conocimiento, ese es Dios grande, hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que alabarlo. Amén. Si a usted se le acerca un perrito chiquito así, ese chihuahuita, ¿verdad? Una patada, ¿verdad? Ahí lo deja. Pero si se le acerca un perro grandote ahí, a temblar, ¿verdad? Así es Dios, hermano. Pero pues no lo veo. No lo veo. A los demonios no los ves también. ¿Y cómo les sirves a él? A ustedes no, a los de la iglesia de la esquina, ¿verdad? Ustedes no les sirven a esos demonios. Sin ver, mucha gente le está sirviendo a los demonios, hermano, sin darse cuenta. Tengamos cuidado con ello. Ok, dice, versículo dice: y hacía, esta bestia, hermano, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La marca de la bestia. Ustedes han oído mucho acerca de un microchip, ¿verdad? Muy posiblemente eso venga siendo un microchip que se lo van a poner en su mano derecha o en la frente. En lo cual eso va a estar ahí, toda su información, es un código donde usted, para poder comprar comida, va a ir al mercado y tiene que escanear la mano o acá en la frente. ¿No nos están haciendo ahorita eso, no? Con el virus. A ver, aquí o aquí. Ya es práctica, hermanos, para lo que viene. Y alguien dirá: eso es muy fantasioso, hermano. Ya lo tienen, algunas personas ya lo tienen. No es necesariamente ese chip de la marca de la bestia, que pudiera ser. No, con ese microchip que tiene ahí, hermano, ya no tienen
¿verdad? Que ir al banco, no tienen nada que hacer esas cosas. Abren puertas, la puerta del carro, todo lo hacen ya, hermanos, ellos. No cargan dinero, ellos van a la tienda y nomás, y ya está. Ya está, hermanos. Alguien dirá, pues sí, hermano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que el que se ponga esa marca no tiene más parte ni suerte en el reino de los cielos. Hay gente que dice, o enseñanzas, que mucha gente que era incrédula se va a quedar en un arrebatamiento así misterioso, donde nadie se dio cuenta que la Biblia no habla de eso. Y aquellos, era verdad lo que nos decían los cristianos, y ellos se van a quedar y van a ser atribulados y van a quererle poner la marca, no se van a dejar. Y esos son los que van a tener una segunda oportunidad. No es así, hermano. No es así. Ya cuando Jesús venga, hermano, dice que Él no va a venir hasta que entre la plenitud de los gentiles, hermano. Hay un número determinado que va a entrar. Gentil es aquel que no es judío, hermano, que somos todos los demás del mundo. Hay un número que va a entrar. Por eso es un gran privilegio que estemos nosotros dentro, hermanos. Que hayamos sido llamados a servir a Dios es un gran privilegio, porque allá afuera, hermanos, hay millones de personas mejores que nosotros, pero no son de los escogidos, no son de los llamados. Aunque dice muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que, hermano, es un gran privilegio que Dios le haya dado la oportunidad de ser salvo y de ser un hijo y una hija de Dios. Porque no se es hijo ni hija de Dios solamente porque eres un ser humano. No, eres creación de Dios. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos nosotros que aceptar el evangelio. Dice, ¿cuál era la gran comisión que le dio a los discípulos? Ahora que ya pagó el precio, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones. Y lo hice bautizándoles, hermanos. El que creyere en Él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Hay una sola forma. Pero que hay gente que se levanta ahí buscando textos, ¿verdad?, que los ubican mal. Dice, ¿y cómo? Dice, el ladrón de la cruz no tuvo que bautizarse, dice. Y sacan ese texto. Y como el eunuco también, dice, ¿verdad? Nomás de repente ahí le enseñaron y luego lo bautizaron. Hay enseñanza para todo eso, hermano. Hay palabra de Dios para todo eso. Pero agarran textos mal ubicados y se desvían. Eso viene, hermanos. Eso está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, mejor me voy a ir a la otra iglesia donde dicen que no vamos a pasar por tribulación, mejor. No importa la iglesia que te vayas, ¿qué dice el Señor aquí? Por eso escudriñar las escrituras, dice. Tener revelación y entendimiento de ello. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Es preferible creer que sí vamos a pasar, aunque al final no pasemos, que creer que no vamos a pasar y pasamos, ¿verdad que sí? Si usted está preparado para correr 10 millas, aunque nada más va a correr una, ¿verdad que está en mejor posición? Pero si usted lo preparan para 1 milla, resulta que tiene que correr 10, no la va a aguantar, no lo va a poder hacer. Nomás viéndolo de ese punto, hermano, ya estamos en victoria. Amén. Ese es el peligro, hermano. Ese es el problema. Por eso, hermano, tenemos que estar fundamentados conforme la doctrina correcta. Por eso es que se han levantado muchas denominaciones. Dice, es que ellos creen así, yo me voy para allá. Es que estos creen así, yo me voy para allá. Es que estos creen así. Cristo no está dividido, hermano. No hay diferente enseñanza, solamente hay una. Y como yo les he dicho a ustedes, si usted dice, hermano, se me hace que algo usted no está cuadrando bien, venga conmigo y vamos a ir a la Biblia para ver si usted tiene razón o yo tengo razón. No estamos cerrados a decir, no, es que yo me las sé de todas. No, hermano, a través de años de escudriñar y de aprender, hemos llegado a esta conclusión, hermano, que las cosas son así. ¿Lo sabemos todo? No, hermano. Pero yo creo que lo que hemos enseñado tiene lógica, hermano, y estamos asegurados. Amén. Hay mucho más que tratar ahí, pero yo creo que esto lo vamos a hacer
en un segundo estudio acerca de esto, de la tribulación, la gran tribulación, la ira de Dios y luego el establecimiento del milenio. La ira de Dios no es para nosotros, hermano. La ira de Dios viene cuando Jesús nos toma, entonces se manifiesta la ira sobre aquellos que se quedaron por no querer servir a Dios. Vamos a poner nuestros pies y así como la mujer, hermano, está dispuesta a sufrir esos dolores de parto por la alegría de un nacimiento, así nosotros debemos de estar dispuestos, si es necesario, si es que nos toca pasar por esos dolores que cada vez van a ser más intensos, pero al final el Señor viene y nos rescata. Nos rescata. Así que no valoremos tanto la vida humana, la vida terrena, que es pasajera, que es temporal. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Cuando vino usted, ¿era padre, era madre? No, ¿verdad? Cuando usted se vaya, hermano, ya deja de ser padre, deja de ser madre, deja de ser hijo, deja de ser todo eso. Así como venimos, así nos vamos. Entonces es necesario entender esto para poder cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vida. Oh Padre, a esta hora, Señor, sabemos que tu palabra ha sido predicada.